¿Cómo recibió su merecido el matón de tu escuela? Había un niño en cuarto grado llamado Jacob que era diferente. Le gustaba leer libros de fantasía en lugar de ver deportes. Usaba colores brillantes y hablaba con las manos. El matón de la escuela lo atormentaba a diario, llamándolo raro y asegurándose de que todos supieran que era un perdedor. La situación se volvió tan mala que Jacob comenzó a faltar a la escuela. Eventualmente, el papá de Jacob pidió una reunión de padres y maestros con todos los involucrados. Nunca olvidaré el rostro de su padre, no estaba enojado, solo profundamente triste. Mi hijo llora hasta quedarse dormido, dijo en voz baja, ha pedido cambiar de escuela. Pasa el receso escondido en los urinarios. Piensa que hay algo malo en él por ser quien es. El consejero escolar le preguntó al matón por qué estaba sucediendo esto, y él solo se encogió de hombros. Recibió una sanción y se fue a casa en silencio. La razón por la que sé que todo esto sucedió es porque yo fui ese matón. Durante esa reunión, me di cuenta de cuánto estaba causando dolor a Jacob, cómo yo era el villano y todo era porque era tan inseguro. Creo que entendí que si dirigía la atención hacia alguien más raro que yo, estaría a salvo, que nadie se burlaría de mí. Jacob era solo daño colateral en mi plan para no ser un blanco. Me disculpé con Jacob al día siguiente y realmente llegué a conocerlo en las siguientes semanas. Para la escuela secundaria me convertí en alguien que defendía a los chicos que eran diferentes porque finalmente entendí el daño que había causado. A veces, el matón solo necesita ver el verdadero sufrimiento que está creando. Yo estaba en 9º grado. El pequeño punk hablaba mal constantemente y trataba de pelear con todos en el autobús. Estaba insultando a este chico alto, un poco nerd, llamado Will. El pequeño punk se sentó detrás de Will. Le dio un toque en la oreja, lo llamó con una grosería, cosas así. Un día, el pequeño punk dijo algo como, si no estuviéramos en este autobús, te golpearía la cara, tú mocoso. Will dijo, bájate en mi parada entonces. Todo el autobús guardó silencio. Pequeño punk, ok, te voy a romper la cara. Corte A. El pequeño punk se baja del autobús. Comienza a hablar mal mientras espera que Will se baje y ¡bam! Will no solo se bajó del autobús, básicamente saltó del último escalón y golpeó su puño directamente en la cara del pequeño punk. Lo que siguió fue quizás la mayor golpiza de la historia. Will agarró al pequeño punk por la capucha de su chaqueta y simplemente comenzó a golpear. Cada golpe terminaba con el puño de Will conectando. No es broma, Will le dio a ese pequeño punk como un boxeador le da a un saco de velocidad. El pequeño punk soltó un grito, como un gato en celo o algo así. El pequeño punk trató de escapar, terminó rompiendo su chaqueta en el proceso y dijo, «Ok, hijo de su madre, vamos para acá» y corrió hacia unos botes de basura. Mientras el pequeño punk trataba de quitar la tapa del bote de basura presumiblemente para usarla como escudo, Will corrió y siguió golpeándolo en la cara. Uno de los amigos de Will gritó, «Su mamá viene», y Will salió corriendo. En ese momento apareció la mamá del pequeño punk, salió de su auto, notó que el pequeño punk había roto su nueva chaqueta y comenzó a darle golpes mientras le decía que se metiera en el auto. El pequeño punk se subió al auto con su mamá y se fueron. Dos cosas nunca volvieron a pasar. 1. Nadie volvió a meterse con Will. Sí, era delgado y un poco nerd, pero nadie volvió a meterse con él. 2. Nunca volvimos a ver a ese pequeño punk. La rumor era que estuvo educado en casa el resto del año y luego se trasladó a otro distrito. En conclusión, un matón provocó una pelea con alguien que pensó que no se defendería. El matón recibió una golpiza, luego el matón fue abofeteado por su propia madre y todos fueron testigos del evento. La golpiza fue tan severa y definitiva que el tipo desapareció y nunca fue oído de nuevo. Mi primera y única confrontación que instigué. Lo empujé en el almuerzo cuando se estaba burlando de unos chicos que hacían lenguaje de señas. Le dije que se encontrara conmigo al final de la calle después de la escuela. Hacía gestos de pandilla falsos e imitaba la voz del niño sordo que tenía amigos que podían oír y estaban aprendiendo señas. Perdí el control. Él llegó a la pelea con un guante de béisbol en una mano. Le dije bonito guante de Michael Jackson, y luego le di un golpe en la nariz con todas mis fuerzas. No fue mucho una pelea, le pegué. Empezó a sangrar, se dio la vuelta en la confrontación sosteniéndose la nariz, y yo le dije cosas. Nunca volvió a decir nada a esos chicos, yo nunca fui suspendido. Curiosamente, él era más alto que yo, pero no mucho más pesado en la secundaria. Pero actualmente mide alrededor de 1.95 metros y pesa 127 kilos y definitivamente me ganaría. Ahora es un tipo normal, con esposa e hijos, y no un individuo complicado.
Tuve un desafiante en la escuela primaria. Era más grande que yo, así que no podía enfrentarme a él. Una mañana, cuando estaba en mis 20s, fui a llevar mi auto al concesionario para lavarlo, y le entregué las llaves al encargado sin darme cuenta. Era mi antiguo adversario. Este podría haber sido un momento para que yo actuara de manera tonta y me desquitara. Pero sonreí y charlé un rato con él. Estaba haciendo una pasantía para convertirse en mecánico en el concesionario de automóviles. La mejor venganza es vivir bien, pero es aún mejor cuando te encuentras con adversarios con humildad y amabilidad. Mi acosador me atormentó durante años, hizo de mi vida un infierno. Era popular, atleta, rey del baile de graduación, estaba súper musculoso, etc. Lo que hacía las cosas aún peor. Pero a pesar de ser todas esas cosas, podía sentir que nadie realmente lo quería o confiaba en él. Era un narcisista desagradable. Creo que la gente pretendía gustarle por miedo. De todos modos, unos 5 años después de la secundaria, estoy de regreso en mi ciudad natal visitando amigos. Salimos a tomar unas copas y luego comenzamos a caminar hacia la casa de un amigo para pasar un rato más. Era cerca de la medianoche. Era una calle residencial. Escuchamos un golpe extraño al final de la calle, pero no vimos nada. Sin embargo, al acercarnos vemos una forma grande y rara en medio de la calle. Nos decimos, ¿qué demonios es eso? ¿Un ovni? A medida que nos acercamos, un coche que pasaba se detiene junto a la forma, y el conductor se baja a investigar. Luego, a unos 30 metros, entendemos lo que es. Es una camioneta, como una Tacoma elevada, completamente volcada sobre su techo. Mis amigos, el chico que se detuvo y yo inspeccionamos la camioneta, era una vista extraña. Aparte de estar completamente volteada, estaba en perfecto estado. Las luces estaban encendidas y la puerta del lado del conductor estaba abierta. Nos decíamos, ¿qué demonios? Al examinar más, mi amiga dice, mira, es una billetera, estaba aquí en la calle. Debió caerse cuando el tipo salió corriendo. Nos reunimos alrededor de mi amiga mientras ella abre la billetera. Miramos la licencia de conducir que estaba adentro. Es mi acosador de la secundaria. Todos lo conocíamos, así que de inmediato comenzamos a compartir historias sobre lo desagradable que era, y todos estábamos ansiosos por llamar a la policía. Pero era una época antes de que todos tuviéramos teléfonos celulares. Pero una de mis amigas sí tenía uno, y su papá era policía, así que ella llamó a su papá, y él envió patrullas a la camioneta y a la casa del acosador. Resulta que tenía varios cargos por conducir bajo la influencia y un historial criminal por uso de sustancias y peleas en bares. Lo metieron a la cárcel por un tiempo. A lo largo de los años, me han dicho que ha estado entrando y saliendo de la cárcel y ha estado lidiando con problemas por el uso de esteroides y alcoholismo. Ahora estamos bien en nuestros 40 y aún vive en casa hasta donde supe. Nada me calienta más el corazón que saber que ese desafortunado ha tenido una vida miserable. Suspiro. En la universidad teníamos una amiga en común cuyo novio era verbal y físicamente abusivo sin que nosotros lo supiéramos en ese momento. Una noche, estábamos en una fiesta en una casa donde él había tomado algunas copas y comenzó a elevar su voz de manera agresiva hacia ella, intentando arrastrarla fuera de la fiesta. Se calmó, pero ocurrió de nuevo y la abofeteó. Lo sacaron de la fiesta y él intentó romper la puerta principal para volver a entrar. Fue recibido a puñetazos por una docena de asistentes a la fiesta mientras la pelea se trasladaba a la acera. En otra fiesta que se llevaba a cabo a la vuelta de la esquina, había personas en el porche que preguntaron por qué lo estaban golpeando. Les dijimos que él le pega a su novia, y otra docena de chicos enojados se unió a la golpiza. Las sirenas a lo lejos hicieron que la multitud se dispersara de regreso a las fiestas. Él se arrastró hacia su vehículo para irse justo cuando llegaron los policías. Fue arrestado de inmediato por conducir ebrio. La policía hizo muy poco esfuerzo por investigar por qué este tipo recibió una golpiza. Maldito tipo. Cuento esta historia mucho, pero nunca fui un chico grande. Medía 1.75 metros y pesaba 69 kilogramos en la secundaria. Me uní al equipo de lucha y me volví engañosamente fuerte, rápido y adquirí muchas habilidades a través de la lucha. En mi tercer año, había un chico problemático que se transfirió de otra escuela llamado Jeremia. Inmediatamente comenzó a molestar a los chicos más pequeños que él. Y él medía aproximadamente 1.88 metros y pesaba 90 kilogramos. Bien, en ese momento, esto sucedió fuera de la temporada de lucha y no teníamos un gimnasio de lucha, así que tuvimos que sacar una colchoneta en el vestuario de los chicos y practicar allí. Estaba en el equipo de fútbol en ese momento y comenzó a burlarse de uno de los luchadores más jóvenes a los que había estado intimidando, como supe después. Lo confronté y lo reté a un combate, le dije,
¿Qué? ¿Crees que eres tan fuerte que puedes conmigo? Ven al tapete y respalda esa charla. No podía retroceder porque había otros jugadores de fútbol allí. Así que comenzaron a animarlo, así que se presentó en el tapete con una sonrisa burlona y comenzó a hablar mal. Comenzamos el combate y él, al no ser luchador, fácilmente lo engañé haciéndole creer que iba por su cabeza y en su lugar fui bajo, lo agarré en un doble pierna y lo levanté sobre mi hombro. Así que ahora estaba completamente fuera del suelo. Lo mantuve así por un par de segundos mientras él luchaba. Retrocedí y lo solté con toda mi fuerza contra su espalda. Los jugadores de fútbol enloquecieron, comenzaron a burlarse de él y yo me levanté y lo miré y su nariz estaba sangrando. Lo ayudé a levantarse, lo llevé a los lavabos que estaban justo a la vuelta de la esquina y lo limpié. Todo lo que dijo fue: «Diablos amigo, me tiraste al suelo de una manera increíble», le dije. «Hazme un favor, simplemente no te metas más con mis luchadores y, de hecho, cuídales cuando no esté cerca». Él solo dijo: «Claro hombre, no quiero que me vuelvas a tirar». Después de eso, en realidad nos hicimos amigos y comenzó a llamarme grande huevos cada vez que me veía y ya no era el chico problemático de la escuela. Desde que empecé la escuela, siempre fui mucho más grande en altura y peso que los demás niños. En quinto grado medía 1.63 metros y pesaba 65 kilogramos. Cuando llegué a séptimo grado, seguía siendo uno de los niños más grandes de la escuela, y aprendí en la primaria que debía cuidar mi fuerza porque fácilmente podía hacer daño a otros. Así que en octavo grado adquirí el hábito de hacer que las personas que intentaban molestarme se quedaran en silencio. Había unos hermanos gemelos idénticos. Ambos eran el peor tipo de personas que pueden existir. Un día, mientras caminaba hacia el auto de mis padres después de la escuela, uno de ellos corrió hacia mí y me dio un golpe en la parte posterior de la cabeza, y luego ambos huyeron hacia el auto de su madre. Ya estaba cansado y corrí tras ellos, logrando atraparlos. Como eran gemelos idénticos, no sabía quién había hecho qué, así que comencé a golpearlos a ambos repetidamente con todo lo que tenía. Vengo de un vecindario muy complicado y sabía cómo pelear, nunca tuve miedo de hacerlo. Así que dejé salir 3 años de frustración con estos dos y su grupo de amigos que me molestaban. Me acosaban a mí y a otros, y simplemente perdí el control. Los otros padres debieron haber tenido sus razones para estar en contra de estos dos hermanos también, porque me dejaron actuar hasta dejarlos en un estado lamentable. Finalmente, mi padre me separó de uno de ellos. Para cuando llegó el director, el que me había agredido tenía un brazo y una mandíbula visiblemente dañados y el otro tenía una pierna y la cuenca de un ojo afectados. Su madre dijo que mi reacción era injustificada. Pero los padres que presenciaron todo dijeron lo contrario. 2 padres describieron cómo los niños me habían atacado primero. El director tenía miedo de su madre y trató de suspenderme y enviarme a una escuela para aquellos con problemas de conducta. Y fue entonces cuando mi madre y mis maestros intervinieron y le dijeron al director cómo había estado soportando el acoso de esos 2 niños durante años. Después de eso, me dejaron a mí y a todos los demás en paz, y todos sus amigos que solían participar en el acoso simplemente se detuvieron. Un chico se transfirió a mi escuela secundaria en mi segundo año, proveniente de una institución en una ciudad más grande, y pensaban que era un bravucón porque estaba en una pandilla. El tipo era un chico blanco de clase media y pesaba alrededor de 68 kg empapado. Hacía todas esas cosas típicas de un matón. Robaba dinero, molestaba a los chicos teatrales y nerd, complicaba la vida de los maestros, etc. La verdad, no sé por qué nadie lo puso en su lugar, pero el tipo era una amenaza. Luego, un día, dirigió su atención a un par de gemelos que tenían algunas dificultades en su desarrollo. Ahora bien, estos 2 chicos eran amados por todos en mi escuela secundaria, pero especialmente por el equipo de fútbol americano. Los gemelos eran parte no oficial del equipo y ayudaban en los entrenamientos, llenaban botellas de agua y colocaban conos. Este pequeño indigno pensó que sería gracioso convencerlos de que su mamá había estado en situaciones inapropiadas con un atleta que admiraban, pero, desafortunadamente para él, toda la conversación fue escuchada por un par de linieros ofensivos del equipo. Más tarde ese día, un grupo de aproximadamente 6 jugadores de fútbol atrapó al matón y lo amarró con cinta adhesiva a uno de los pilares en el centro de estudiante, con los pantalones a la altura de los tobillos, jaja. La parte extraña fue cómo todos los maestros, conserjes, guardias de seguridad y otros estudiantes que pasaban no podían oír sus gritos. Lo dejaron ahí arriba por un buen rato antes de que el subdirector lo bajara. Pero no antes de que se orinaran, lo cual, de alguna manera, me hace sentir un poco mal por él. Creo que aguantó unas 2 semanas más antes de que se transfiriera a una escuela alternativa. ¡Qué alivio, Kenny!
Decidí quedarme en casa y no ir a la fiesta ya que no tenía dinero para bebidas. Así que fui a la escuela el lunes siguiente y vi un video del matón tonto de la secundaria, recibiendo una golpiza como en una escena de la película 300. Nos reímos y vitoreamos. Había alrededor de 6 o 7 de nosotros abarrotados alrededor de una pantalla de teléfono, maravillados, mientras el matón estaba al otro lado de la sala, con un ojo morado y lleno de moretones, enfadado. El chico que le hizo lo peor era un joven relajado de la ciudad vecina, y se habló de él durante un tiempo. Tenía a un chico que se paraba fuera de su salón de clases y me hacía daño irreparable camino a mi clase todos los días. Esto sucedió durante meses, todos los días. Siempre intentaba quedarme hasta el último momento posible para que él esperara estar en su salón, ya que su profesora exigía que estuvieran sentados cuando sonara la campana. Pero eso significaba que yo era una de las únicas personas en el pasillo. Un día, él estaba allí y comenzó a acosarme y a piropearme todo el camino por el pasillo, mientras yo me encogía detrás de mis libros tratando de mantener la cabeza agachada y no reconocerlo como hacía todos los días. Había una profesora de aproximadamente 50 años afuera que pensaba que él le estaba hablando a ella. Fue suspendido por hacer daño irreparable a la profesora y tuvo que presentarse ante la junta escolar para explicar sus acciones y por qué no debería ser expulsado completamente de la escuela en ese momento. Pero eso, combinado con las burlas que recibió de otros chicos por coquetear con una de las maestras menos agraciadas, fue suficiente para que nunca más se parara afuera del salón y me molestara. El chico solía ser objeto de burlas por ser uno de los nerds. También era bastante corpulento. Al año siguiente, fue aceptado en el equipo de fútbol. De repente, se convirtió en uno de ellos. Así que un día decidió hacerse un nombre tratando de hacerme daño. La cantidad de traición que sentí. Al final, se dio cuenta de que pequeño no significa débil y terminó en el suelo en la cafetería, justo enfrente de todos sus nuevos amigos, después de intentar provocarme. Cuando terminé con él, me giré y le lancé una mirada al líder del grupo. Al día siguiente, el líder dijo que no me molestarían más. No estoy seguro de cuánto de eso fue respeto y cuánto fue solo por no querer posibles lesiones que podrían impedirles jugar en el próximo partido, pero aceptaré lo que pueda conseguir. Las vidas de Mike y la mía 33 se pusieron patas arriba durante la escuela. Mike estaba destinado a heredar el taller de su papá, el más grande de la zona, que proveía a todos los negocios de la localidad con tecnología. Hacían un gran dinero. Era un chico muy guapo con un grupo de admiradores, líder del equipo de fútbol y jugaba en la liga local. Era un estudiante sólido, con calificaciones A y B en nuestra clase, solo para alta inteligencia. Mi papá era un agricultor cuyo negocio secundario de 12 años aún no había despegado, seguía pagando el préstamo del 9% de interés. Y esas eran buenas condiciones en ese entonces. Él hizo de mi vida un infierno en la escuela secundaria por ser pobre. Decía cosas como: la única manera en que alguna vez ganarás dinero será con el trasero. Pero oh no, eres fea, ni siquiera te pagarían por eso. Supongo que seguirás siendo pobre entonces. Un niño difícil, la verdad. A los profesores no les caía bien, pero su padre era demasiado rico para enojarse. Fue alrededor de la época en que teníamos 18 años cuando las cosas empezaron a ir mal para él. Comenzó a fiestear a los 13, bebiendo y fumando, no tan inusual en mi área. Con 16 sería legal. Pero a los 16 comenzó a usar sustancias fuertes. Perdió su aprendiz y su papá tuvo que hacerse cargo. Pero falló en cada una de las pruebas para completar su aprendizaje. Lo enviaron a rehabilitación, pero no se lo tomó en serio. Luego, a los 26, su novia falleció debido a una sobredosis fatalmente. Finalmente se tomó en serio la rehabilitación, pero aún no tenía ninguna calificación laboral. Cuando cumplió 31, su papá se retiró y vendió la compañía. Se quedó con todo el beneficio y lo sacó de su testamento, lo cual es casi imposible en mi país. Debe haber amenazas de muerte registradas o algo similar. Mike perdió su apariencia y su inteligencia por las sustancias ilícitas. Lo conocí en un encuentro de clase. Estaba en peor estado que mi tío ebrio de 78 años. Parece tener 15 años más, tiene alucinaciones y escucha voces. Solo tiene el apoyo que el Estado proporciona, con eso se puede sobrevivir y está bajo supervisión gubernamental. No puede hacer nada legal ya que no está en su sano juicio. Y yo, por otro lado, he estado obligada a trabajar para mi papá desde que tenía 11 años o habríamos perdido nuestro hogar. No podíamos permitirnos pagar trabajadores hasta que cumplí 16. Luego, el negocio empezó a despegar. Mis padres pudieron permitirse enviarme a la universidad.
siempre y cuando trabajara de manera remota 35-40 horas, noches y fines de semana y tuviera un trabajo adicional 15 horas de lunes a miércoles. Ahora tengo 35 años. Tengo una maestría y soy co-CEO de uno de los negocios más grandes de nuestra área. Conduzco un auto muy bonito de segunda mano, pero no puedo dejar de ser financieramente responsable. Y vivo en algo parecido a un penthouse, el último piso de un complejo de apartamentos que planeé personalmente y vi construirse. No fue una pelea, sino que fui llamado la atención enfrente de la clase de inglés de último año. Yo era el objetivo del intento de acoso por parte de una persona difícil que me había molestado desde sexto grado porque yo era el niño con sobrepeso del grupo y estábamos hablando sobre cumpleaños en clase, luego sobre pasteles de cumpleaños cuando el desafortunado Dan, nombre real, me miró y dijo, probablemente se comería un pastel entero por sí mismo. Nadie se rió, principalmente porque no conocían nuestra historia. Además, había perdido bastante peso levantando pesas y corriendo, así que el comentario sobre ser gordo no tenía sentido. El profesor simplemente lo miró con una expresión seria y le preguntó, ¿por qué dirías eso sobre él? Él se puso un poco nervioso y titubeó en sus palabras, pero no tenía respuesta. El profesor dejó claro que no toleraría nada de eso. Juro que Dan me miró como si estuviera a punto de llorar. Solo sacudí la cabeza y ni siquiera dije nada. Creo que finalmente le cayó el 20 que no me importaba y que ya no estábamos en la escuela primaria. ¡Wow! Tengo al ganador para esta historia. Jake fue el matón de la escuela desde que lo conocí en el jardín de niños. Recuerdo que el director del jardín de niños lo sostenía contra la pared por el cuello de su camisa. Con las piernas colgando, intentando hacer que reaccionara, no funcionó. Molestaba a los niños sin razón alguna. Una vez le hizo daño a un chico en la secundaria porque ese niño no compartió su galleta. Se bebía en secreto todos los Gatorades y las semillas de girasol en el banquillo durante las prácticas de béisbol, burlándose intencionalmente de los niños que no podían defenderse. Se reía de los niños con discapacidades arrojando sus libros al suelo solo por atormentarlos con rencor. De todos modos, avancemos a después de la graduación de la secundaria. Sufrió un accidente automovilístico de frente con un camión. No sé los detalles del accidente, pero ahora está severamente afectado tanto mental como físicamente. Tuvo que reaprender a caminar, a hablar y prácticamente todas las habilidades motoras. No está completamente allí mentalmente, imagina a Gary Busey, pero con menos capacidad para vivir solo. Pensar en Jake me muestra que el karma es real. A finales de los años 80, una escena típicamente escolar. Un jugador de fútbol cuyo nombre nunca pude recordar, un tipo grande de aproximadamente 1.9 metros y bien formado. Siempre se metía con los chicos skaters, los de la banda y, básicamente, con cualquiera que no formara parte del equipo de fútbol. Pero el peor al que podía molestar era Bill, un punk delgado de aproximadamente 1.75 metros que estaba muy metido en la escena del punk. Ese día, Bill llegó con su mohawk con las puntas estilo Liberty Spikes y el desafortunado musculoso decidió agarrar una y romperla. Luego comenzó a reírse a carcajadas. Bill tomó las dos orejas del tipo y bajó su cabeza a su propio nivel y comenzó a darle un cabezazo al desafortunado, dejándolo inconsciente y hecho un mar de líquido rojo. Bill caminó con calma hacia la oficina y se reportó a sí mismo, no se sentía culpable. El cabezón recibió 3 días de suspensión por haber comenzado el conflicto, junto con Bill, pero después de eso, nunca más se metió con los skaters ni con los chicos punk. Mi hijo fue víctima de acoso en la escuela. Un día llegó a casa, me llamó y me dijo que le había dado un golpe al matón en la parte de atrás de la cabeza. Tartamudeé un poco y le pregunté qué había pasado. Pensando internamente que el padre de ese chico es médico y su madre es abogada, estamos en problemas. Él me explicó con calma que este mocoso de Creus le había dicho a una niña de su clase que era su culpa que su gemelo tuviera algunas dificultades del desarrollo. Sufrió una privación de oxígeno mientras su mamá estaba embarazada y, como es obvio, tiene necesidades especiales. Mi hijo me dijo que puede soportar cualquier cosa que le lancen. Pero cuando atacan a ella, ahí es donde trazo la línea. La maestra vio lo que sucedió, ella le dio la espalda. Mi hijo siempre ha sido el que defiende al más débil. Y ese día estaba extremadamente orgulloso de él. Me empujó con el hombro mientras caminaba por el pasillo y lo llamé desafortunado. Más tarde, me encontró en mi casillero, me empujó contra él y me dijo que ahora era su mascota. Estaba aterrorizada y me disculpé. Mi hermana escuchó sobre eso. Ella estaba 3 grados por encima de mí, al igual que este chico.
Es pequeña, pesa 45 kilos y tiene un puñado de determinación, y él era un jugador de fútbol americano. Y ella le hizo frente con valentía. Él volvió a atacarme para una segunda ronda y me volvió a empujar contra el casillero. No tenía suficiente fuerza para liberarme, así que hice lo único que podía hacer y le escupí en la cara. Intentó darme un puñetazo, pero me moví, falló y golpeó la unión entre dos casilleros, lastimándose la muñeca y 2 dedos. Cuando volvió con un yeso, mi hermana volvió a hacerle frente. Teníamos a este niño de 7º grado llamado Char, que se parecía a un pequeño Scott Baio y le gustaba empujar y amenazar a los niños más pequeños que él. Era el tipo de chico que usaba esas ridículas muñequeras, como si fueran los puños de cuero de un peleador de jaula. En fin, comienza el 8º grado y Char sigue intimidando a los niños más pequeños y vulnerables. Pero ahora hay un nuevo chico en nuestra escuela, este niño pálido y con sobrepeso. Pelirrojo, creo que el nombre del chico era Alex. Char ve a este chico y debió haberse relamido gordo y pelirrojo pálido. Este niño debía parecer una víctima hecha a medida para la atención de Char. Así que Char empieza a empujar a Alex, y creo que Alex, quien probablemente ya había tenido suficiente de ser acosado, y probablemente pesaba el doble que Char, no solo se defendió, sino que simplemente desató su furia contra Char, usando su mayor peso y su ira contra el pequeño mocoso. Le dio una paliza, antes de que el señor Braunger pudiera detener el enfrentamiento unilateral. El pequeño Char, con sus inservibles muñequeras elásticas, no pareció empujar a más nadie después de eso. Fue glorioso. Ella dijo que Cindy se había acostado con este chico. Cindy la esperó afuera de la escuela. Todos estábamos mirando desde el autobús escolar. La agresora sale, Cindy la enfrenta, Cindy le da una bofetada y la tumba, luego sube al autobús. Nosotros veníamos de 2 pueblos más allá, así que la agresora no podía llegar a casa sin nuestro autobús. Ella lloró mientras tenía que subir al autobús con todos riéndose de ella. Fue maravilloso. Le di una lección a mi acosador de la escuela primaria y a su primo. Soy una adulta que pesa 43 kg y mide 1.63 m. Siempre fui la persona más pequeña de la escuela. Un día estábamos caminando a casa y el acosador comenzó a molestarnos. Le respondí y él empezó a perseguirme. Corrí, pero cuando miré por encima de mi hombro, vi que estaba empujando a uno de los niños con los que caminaba a casa y que iba a la misma niñera que yo. Él tenía un problema cardíaco y cualquier daño hacia él podría ser grave. Cuando comenzó a venir a la casa de nuestra niñera, ella nos sentó y nos habló sobre ello para que supiéramos que debíamos tener cuidado con él. Jugábamos con él, pero sabíamos que no podía jugar a la pelota. Así que cuando vi que lo empujaban contra la cerca, corrí de regreso. Resulta que soy muy buena defendiendo lo que es justo. Le di una patada al acosador en una zona sensible. Luego, le di un cabezazo y le mordí a su primo. Ellos se fueron corriendo. Así que resulta que cuando te enfrenta la niña más pequeña de la escuela, ya no puedes ser un acosador. Los acosadores dependen de que la gente les tenga miedo, y nadie le tenía miedo a él ya.